Cuando pensamos en historias de éxito, casi siempre nos vamos al talento, a la suerte, a la oportunidad perfecta. Claro. Pero si somos honestos, las historias que de verdad nos marcan, las que se nos quedan, son las que nacen de la adversidad. Sí. Ok, vamos a analizar esto un poco. Hoy traemos una historia que va justo de eso. Sobre ese tipo de triunfo que aparece cuando la vida parece decirte no a cada paso. Y es una narrativa con la que hay que tener, cierto cuidado, ¿no? Es muy inspiradora, por supuesto, pero a veces se simplifica demasiado. Se corre el riesgo de glorificar el sufrimiento, como si fuera un requisito para el éxito. Y no siempre es así. Ese es un punto clave y lo vamos a tener muy presente. Nuestra fuente de hoy es un texto inspirador titulado Se pegó el texto, que cuenta la historia de una mujer, Sofía. Y nuestro objetivo es, entender las claves, los cambios de mentalidad que permiten que una crisis profunda se convierta en un motor de crecimiento. Ajá. No se trata solo de sobrevivir, sino de usar la dificultad como una palanca. Y lo que es fascinante aquí, y creo que es donde este texto se distingue, es que va más allá del concepto típico de resiliencia, de simplemente aguantar. De aguantar los golpes, exacto. Propone una idea mucho más activa, la de utilizar la adversidad como un ingrediente, casi como si fuera materia prima. Y ahí es donde la conversación se pone, para mí, mucho más interesante. Totalmente de acuerdo. Y para entender esa transformación, tenemos que empezar por el principio. El texto nos presenta a Sofía con un sueño muy, muy tangible. Muy cercano. Sí, quería abrir una panadería artesanal, una que, y cito aquí, oliera a hogar. Es una imagen muy potente, ¿no te parece? Muchísimo. No es una ambición abstracta de ser millonaria, es algo sensorial, es crear un espacio. Un refugio. Es un sueño con un propósito clarísimo. Un espacio de calidez, de comunidad. Y esa claridad es lo que hace que el choque con la realidad sea tan brutal. El texto crea esa dicotomía desde el inicio. El sueño es cálido y la realidad que se le impone es fría y aislante. Exacto, porque la vida, interviene de la forma más dura. A los 25 años, justo cuando estaba por firmar el contrato de su primer local, una crisis familiar la golpea. Uf. Y la obliga a asumir unas deudas monumentales. El sueño no solo se pospone, es que, viéndolo fríamente, se vuelve imposible. Se desvanece. Sí, y el texto es muy específico sobre el costo de esa crisis. Y eso la hace muy real. Un familiar, Elías, tuvo que dejar la universidad. Sofía se ve obligada a tomar 3 turnos de limpieza. Y ahí es donde entra otra fuerza que es tan poderosa como la misma deuda. La narrativa externa. La gente a su alrededor. Sí, el texto lo dice explícitamente. La gente, con la mejor intención, le decía, sé realista, Sofía. Concéntrate en sobrevivir. El famoso, los sueños son un lujo. Ese mismo. Y esa es una de las trampas más crueles de la adversidad, ¿no? Que muchas veces la gente que más nos quiere es la que, sin darse cuenta, refuerza nuestros límites. No es por maldad, es un instinto de protegerte. Claro. Pero al final, te invitan a hacerte pequeña, a conformarte. Te dicen, baja la cabeza, aguanta, y con eso, sin querer, te están diciendo, olvida a quién querías ser. Y Sofía, llega a creerse ese mensaje. El texto pinta una imagen desoladora de su punto más bajo. Nos habla de dormir 4 horas, de comer de latas frías. Es la descripción física del agotamiento total. Pero el momento clave es emocional. Ocurre una noche frente al espejo. Se ve con los ojos hundidos, las manos gastadas, y escucha esa voz interna que le susurra. Ríndete, eres una víctima de las circunstancias. Esa frase es crucial. Eres una víctima. Es un rol, una identidad que la sociedad te da y que es muy fácil de aceptar, porque te libera de la responsabilidad de luchar. Claro. El texto lo llama la inercia del dolor, y me parece una metáfora brillante. La describe como algo tan pesado como el cemento. No es solo estar quieto, es una fuerza que activamente te empuja a la parálisis. Es como una fuerza de gravedad hacia la desesperanza. Me gusta esa imagen. Pero la gravedad se puede vencer si tienes suficiente empuje, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde sacas ese empuje cuando tu combustible emocional está en cero? Exacto. La inercia del dolor te convence de que no tienes energía, de que lo más sensato es simplemente dejarte caer. Y aquí es donde el texto propone el punto de quiebre, que es casi como un pequeño milagro narrativo.
Justo en ese momento de rendición, ella recuerda una frase de su abuela. Ajá. El cemento solo se hace fuerte cuando se le añade el agua turbia, Sofía. Una frase que es la antítesis de todo lo que le decían. No le dice, espera que el agua se aclare. No, le dice, usa el lodo. Es una intervención casi poética. Y actúa como un catalizador. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Sofía toma una decisión que el texto describe como radical. Y lo es porque no es una decisión de qué hacer, sino de quién ser. Un cambio de identidad. Exacto. Deja de verse a sí misma como una víctima y empieza a verse como una ingeniera de crisis. Es un término muy potente. Pero, a ver, aquí me pregunto, ¿es una mentalidad accesible para cualquiera en una crisis así de profunda? Buena pregunta. O sea, una cosa es leerlo en una historia inspiradora y otra muy distinta es estar durmiendo 4 horas y comiendo de una lata. ¿No hay un riesgo de que estas historias generen una presión un poco tóxica? ¿La idea de que si no estás apalancándote en tu dificultad, estás fallando? Es una objeción muy válida, sí. La historia, claro, nos presenta el caso de éxito. No explora los casos en los que este cambio no ocurre o no es suficiente. Claro. Pero dentro de la lógica del relato, este cambio lo es todo. El texto lo plantea como una redefinición. Una víctima es pasiva, las cosas le pasan. Un ingeniero, en cambio, es activo, diseña, construye, con los materiales que tiene a la mano, sean los que sean. Y eso la lleva a redefinir sus recursos. Antes su inventario era capital 0, tiempo 0. Pero desde esta nueva perspectiva de ingeniera empieza a ver que la crisis no solo le ha quitado cosas, también le ha dado algo. Exacto. El texto lo llama dureza. Sí, se da cuenta de que 3 años de lucha, de agotamiento, de sacrificio, le han forjado una resistencia, una disciplina que antes no tenía. Y de repente la adversidad deja de ser solo un pasivo en su balance personal. Y se convierte en un activo, intangible, pero un activo al fin y al cabo. Y con esa nueva mentalidad da su primer paso práctico, un paso que el texto describe de una forma que me encanta. Perfectamente imperfecto, que es, en mi opinión, una de las claves más importantes de toda la historia. Abandona la idea de la perfección, del gran plan. Sí, No espera tener el local perfecto ni el préstamo. Acepta su realidad y actúa dentro de ella. y su acción es increíblemente modesta. Abre un canal de Telegram. Telegram. Sí, un canal de Telegram. El texto es súper claro. El primer mes vendió solo 10 panes. ¿10? Cualquiera se habría rendido ahí pensando, esto no funciona. Pero es que el producto no era solo el pan, ¿verdad? Si hubiera intentado competir en calidad o precio con una panadería ya establecida, pues habría fracasado. Claro, Su ventaja competitiva era precisamente su agua turbia. Era su historia. totalmente. La gente no compraba un producto de una tienda anónima. Compraban un pedacito de su lucha. El texto lo dice de una forma muy evocadora. Los clientes compraban el sabor de un pan hecho con pasión después de un turno de 12 horas de limpieza. Ujú. Sus manos que antes limpiaban para sobrevivir, ahora amasaban la esperanza. Su lucha no era algo a esconder, era su principal argumento de venta. Lo cual plantea otra pregunta interesante sobre la mercantilización de la lucha personal. ¿En qué punto la autenticidad se vuelve una estrategia de marca? Es una línea muy, muy fina. Cierto. En su caso parece genuino, nace de la necesidad. Pero es un modelo que en otras manos podría sentirse, no sé, explotador. Es un buen punto, pero en esta historia esa autenticidad es la que construye una comunidad. Y además, la crisis le forja otra habilidad. La estrategia. ¿Sí? La escasez la convierte en una estratega brillante. No podía permitirse probar 20 recetas. Tuvo que perfeccionar una, la mejor posible, para minimizar el riesgo y el desperdicio. La adversidad la obligó a enfocarse de una manera radical. Es el clásico principio de que las limitaciones fomentan la creatividad. Como no tenía recursos, tuvo que ser infinitamente más ingeniosa. Exacto. Su falta de capital la forzó a construir capital social, una comunidad leal que al final resultó ser mucho más valioso. Y esa estrategia, ese pequeño paso imperfecto, es lo que finalmente la lleva a la cima. Pasan 3 años. 3 años de trabajar en limpieza, hornear de noche y vender por Telegram. Y el resultado es doble. Ajá. Primero, y esto ya es un logro monumental,
paga todas las deudas de la familia. Cierra el ciclo del sacrificio, libras a su familia y a ella misma de esa carga. Ya eso podría ser una victoria total. Inversor o banco querría ver. Pasa de tener una buena idea a tener un negocio real, aunque fuera a microescala. Claro, tenía datos. Tenía datos, testimonios, ventas recurrentes. Había demostrado que había una demanda para su producto y, más importante, para su historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ese pequeño canal de Telegram, esa decisión imperfecta, fue la evidencia que necesitaba para finalmente conseguir un préstamo. Y con ese préstamo, abre su panadería. Y el nombre que le pone es la culminación de toda su filosofía. No la llama el sueño de Sofía o la panadería del sol, nombres que buscarían borrar el pasado. No. La llama el horno turbio. Un nombre que, a primera vista, podría sonar poco comercial. Es arriesgado. Podría sugerir algo sucio, problemático. Es una apuesta muy arriesgada. Va en contra de todas las reglas del marketing tradicional, que te dicen que presentes una imagen aspiracional, limpia, perfecta. Sí. Pero es, como dice el texto, honesto. Es una declaración de principios. En lugar de esconder su pasado difícil, lo pone en el centro de su marca. Lo convierte en el letrero de la puerta. Es como si cada pan que sale de ese horno llevara implícita la historia de su lucha, ¿no? No está vendiendo solo un producto, vende su filosofía de vida. Y al hacerlo, atrae a un tipo de cliente que no busca la perfección, sino la autenticidad. El nombre funciona como un filtro. Quien no entiende la metáfora, quizás no es su cliente. Claro, pero quien le entiende se siente conectado a un nivel mucho más profundo. El texto lo dice de una forma muy poética. Cada ladrillo de ese local estaba puesto con el cemento de su dolor. El éxito no llega para borrar la lucha, llega para honrarla. Y por eso el texto concluye que su éxito no fue solo financiero. Fue, y cito, un triunfo del espíritu. Su panadería no solo vende pan, vende la prueba tangible de que se puede triunfar no a pesar de las circunstancias que no elegiste, sino gracias a ellas. Ahí es donde la narrativa cierra el círculo. La crisis deja de ser el obstáculo para el sueño y se revela como el camino hacia una versión más fuerte y auténtica de ese mismo sueño. Sí. El agua turbia no fue un contaminante, fue el ingrediente que le dio su consistencia final. Exacto. Si sintetizamos la lección principal, creo que el texto lo resume perfecto al final. Dice que el mayor obstáculo que enfrentamos no es la falta de recursos, sino la parálisis de la mentalidad de víctima. Esa inercia. Esa inercia, ese cemento pesado del que hablábamos al principio. Y esa parálisis es lo que Sofía logra romper. Pero, volviendo a mi duda de antes, creo que la historia nos enseña que no lo rompió solo con fuerza de voluntad. Lo rompió con un cambio de perspectiva que fue catalizado por una idea externa, la de su abuela. Esto sugiere que para salir de esa inercia, a veces no basta con mirar hacia adentro, sino que necesitamos un nuevo marco, una nueva historia que contarnos sobre nuestro propio sufrimiento. Integrarlo como parte de la estructura, no como una grieta que hay que tapar. Precisamente. Su historia demuestra que la resiliencia no es solo la capacidad de volver a tu forma original después de un golpe, como un resorte. Es más bien la capacidad de ser transformado por el golpe en algo nuevo. Algo más sólido. Algo más sólido. El horno que construyó después de la crisis es seguramente muy diferente y mucho más fuerte que el que habría construido si todo le hubiera salido bien a los 25. Lo que nos lleva a una última idea para reflexionar. Una que el propio texto sugiere al final. La historia de Sofía plantea una pregunta muy poderosa para todos. Una pregunta que puede ser incómoda, pero necesaria. Exacto. Y es esta. ¿Qué pasaría si el ingrediente que nos falta para nuestro próximo gran proyecto no es algo que debamos salir a buscar? Y si ese ingrediente esencial es precisamente aquello que ya tenemos y que estamos tratando desesperadamente de evitar, de esconder o de superar. ¡Uf! ¿Y si el mayor obstáculo que nos frena es en realidad la materia prima que necesitamos para construir?